Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, la doctora Rosalía Arteaga, política, escritora, activista social, expresidenta de la Nación. La iniciativa política internacional Forward postula a la doctora Arteaga para candidatizarse a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Por más simbología o una representatividad o presentación de una candidatura que tenga este perfil, no deja de ser importante para nuestro país, y por eso queremos, primeramente, doctora Arteaga, felicitarle por este reconocimiento internacional. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, un saludo cordial, Wilman, y a todas las personas que nos están escuchando y mirando en Ecuador y en el mundo. Efectivamente, para mí primero fue una sorpresa y luego un gran honor el estar participando como representante de la sociedad civil global a un cargo de la importancia que tiene la Secretaría General de Naciones Unidas. Recuerdo cuando hace unas 3 semanas, un poco más, los jóvenes de Forward me ubicaron a través de Instagram. Yo acepté tener una reunión con ellos y me hicieron la propuesta que en principio, claro, me impactó. Y también el hecho de que me dijeran que si es que yo aceptaba tenía que someterme a un proceso de validación o de confirmación a través de voto. Bueno, dije, vamos a hacer la experiencia a pesar de que uno podría correr un riesgo, ¿no? De que la gente mayoritariamente le diga, no la conozco, no nos representa y por lo tanto no votamos por ella. Pero lo sorpresivo fue que en un fin de semana, en una campaña relámpago, se llegó De a 3 días, impactar ¿no? en 71, sí, empezó la campaña el viernes y el sábado y domingo era la votación. Correcto. Así es que votaron 71 países, Wilman, y además de eso, con el 98.3% de aceptación. Imagínense usted, 98.3%. Esto realmente me ha impactado muy favorablemente y, por supuesto, más todavía el saber que en el Ecuador ha habido una receptividad mayoritaria a esta candidatura. He recibido muestras de respaldo de sectores gubernamentales, no gubernamentales, de gremios, de asociaciones. Sí. Justamente ayer tuve un acto simbólico muy bonito con la FEWE a nivel nacional, el presidente de la FEWE, los miembros de la directiva me respaldaron y además se armó todo un conversatorio a través de redes sociales. El próximo sábado, domingo, me parece, tengo con maestros de todo el país y gente de la India, gente de Brasil, de Azerbaiyán, de Argentina, bueno, de muchísimos países está participando en lo que significa la primera vez que hay una candidatura de la sociedad civil. Exacto, es la primera ocasión en que se parte precisamente de hacer una propuesta de tal naturaleza y que sea una mujer en Ecuador y una adjunta en Argentina quien precisamente apoye esta iniciativa de la sociedad civil, doctora Arteaga. Así es. Recordemos que en los 76 años de vida que tiene Naciones Unidas, nunca una mujer ha sido secretaria general. Y esto demuestra que el organismo tiene que cambiar definitivamente. No puede seguirse excluyendo de la capacidad de dirigir la organización más importante del mundo, diríamos así, como la ONU, por parte de las mujeres. También eso me motivó. Recordemos que ha habido 9 secretarios generales, todos hombres, uno de América Latina, Javier Pérez de Cuéllar, que llegó en circunstancias un poco especiales también a esta secretaría, y luego hemos tenido personalidades tan fuertes, tan reconocidas como Ban Ki-moon, como Kofi Annan, que han tenido repercusión universal. Creo también que es hora no solamente de que la ONU se abra a propuestas de la sociedad civil, sino que también reenfoque o redireccione su accionar. La organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la primera se creó la Liga de las Naciones, que no cumplió su objetivo, porque el objetivo siempre era evitar guerras mundiales, como la que fueron la primera y la segunda. Luego de la segunda, entonces, se establece entre los países la necesidad de tratar de evitar una tercera guerra mundial, que además podría ser la última, por el avance que ya en esa época se registró, recuerde, Hiroshima y Nagasaki, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, que demostró el
poderío de las armas nucleares. Dicen que esas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que fueron tan devastadoras, serían como armas de bebé comparadas con las que existen en los tiempos actuales. Entonces, por supuesto, siempre es importante este objetivo, evitar una guerra mundial, evitar la proliferación de las armas nucleares. Pero hay guerras ahora mismo que se están dando en diferentes partes del mundo, a veces entre países, a veces dentro de un mismo país. Creemos además que el tema del coronavirus nos debe hacer reflexionar en ese redireccionamiento de Naciones Unidas, que no ha tenido un papel de liderazgo para enfrentar esta otra guerra, que es la pandemia, que indudablemente ha matado más de 3 millones de personas en el mundo, que ha destrozado las economías, que ha pulverizado el deseo de educarse de millones de niños en el planeta. Todo eso es como una guerra. Entonces, yo creo que el enfoque que en un comienzo estuvo destinado a evitar la guerra entre las naciones tiene que ser un enfoque más humanista, más del ser humano, es decir, cómo es la calidad de vida de los seres humanos, cómo se pueden enfrentar situaciones como coronavirus, como el cambio climático. Evidentemente, en algunos de estos temas ha habido avances. En lo del cambio climático, vemos que se lanzaron los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ¿cuán cerca estamos de cumplir esos objetivos? Yo diría que estamos muy lejos porque se puso como meta el 2030, estamos a muy pocos años de que ya lleguemos al límite aquel que se puso las propias Naciones Unidas, y entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe reestructurar esas Naciones Unidas que aparecieron como algo muy importante, que siguen siendo importantes, pero cuyos lineamientos y enfoques deben cambiar? Yo creo que allí hace falta también la visión, la mirada femenina para tratar de arreglar estos problemas tan graves que tiene el planeta. Claro, y es importante su postulación porque despierta o descubre una corriente política, ideológica y social internacional muy fuerte, que es la participación de la sociedad civil, que habitualmente, doctor Arteaga, ha estado marginada dentro del mismo Consejo de Seguridad, porque ellos han sido los que han determinado quiénes llegan y quiénes no llegan precisamente a dirigir la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces, ese es el punto fundamental que también nosotros como ecuatorianos debemos entender y apoyar a la doctora Arteaga en esta gran iniciativa internacional, doctora. Wilman, no solamente que es el Consejo de Seguridad, sino recuerde que cuando se creó Naciones Unidas se estableció el poder de veto para 5 países. Es decir, dentro del Consejo de Seguridad se hace evidentemente lo que quieren estos 5 países, que son Estados Unidos, lo que era la Unión Soviética en esa época y que ahora es Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Es decir, son 5 países los que definen quién es el secretario general. Esa es la verdad. Estos 5 países, si le vetan a una persona, automáticamente no pasa. Luego, pues, existe ese filtro del Consejo de Seguridad en que además de los 5 hay otros 10, que son países que van rotando, que son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Luego ellos recomiendan que sea escuchado, que sea atendida la candidatura a la Asamblea General de Naciones Unidas, y allí se produce la votación o la aclamación, como ha sido en varios de los casos. Evidentemente, esto es un esquema discutible, por supuesto, no tan democrático. Que se va a mantener allí, doctora, porque con su postulación y su triunfo, vamos a reconocerlo así desde la sociedad civil, no va a cambiar las reglas de juego. Estamos empujando para que cambien, por eso es la presión que se está ejerciendo. Forward ya presentó mi candidatura ante Naciones Unidas. También sé que otros movimientos, otros grupos me han contactado, por ejemplo, en esta semana, ecuatorianos migrantes en Italia que están enviando cartas a Naciones Unidas para que se abra la posibilidad de que una mujer sea escuchada en el seno de Naciones Unidas y se haga las propuestas que realmente son las que está proponiendo la sociedad civil. Entonces, estos esquemas, evidentemente, tienen que cambiar en algún momento. Alguien me decía, bueno, ¿y si no se logra ahora? Bueno, estamos abriendo un camino, estamos posibilitando el que a lo mejor otras mujeres lleguen, abriendo desbrozando una maleza, abriendo las posibilidades de que las personas puedan participar de diversa manera. Y con otra característica, doctora Arteaga, perdón de la interrupción, que no es un Estado el que auspicia su postulación, porque inclusive usted prescindió de esa posibilidad, porque la formalidad también exige de aquello, de que sea un Estado el que apoye la postulación. En su caso, también se lo manifestó el Estado ecuatoriano a través del señor presidente Moreno y usted dijo no, porque nuestro objetivo parte desde otros conceptos, ¿correcto? Así es la verdad.
bueno, surgió también la iniciativa de la Asamblea Legislativa, el área o la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea presentó una moción y por unanimidad dijeron que me apoyaban. Luego, recogiendo y siendo muy sensible con la ciudadanía, tanto el canciller actual Mejía como también el presidente Lenín Moreno, personalmente me manifestaron su apoyo. También a través de una llamada el presidente entrante, Lasso. Pero Bueno. creo que hay dos circunstancias que a mí me decidieron a no aceptar ese apoyo, no a rechazar, porque eso no podría darse nunca. Yo no puedo rechazar un apoyo maravilloso de mi propio país, pero sí pedirles que no oficialicen la candidatura por dos razones. Uno, lo que usted ha manifestado. Efectivamente, hay que preservar este tema de la sociedad civil, tal y como se lo ha planteado por Forward, y la necesidad de dejar oír la voz. Yo he tenido la suerte de ser entrevistada por, usted sabe, por el portal digital más importante, el periódico digital más importante de habla hispana, Infobae, o también EFE, o también Al Jazeera, o Le Monde. Todos ellos han estado, y muchos otros medios de Bolivia, de Argentina, etcétera, de Perú también, me han estado entrevistando, y yo creo que ha encontrado un eco bien grande esta propuesta, pero también la situación actual que vivimos en el Ecuador de transición política hace que no se podría realizar verdaderamente una campaña formal a favor de una candidatura de una persona del Ecuador en las actuales circunstancias, cuando le quedan tan pocos días al gobierno del presidente Moreno y recién empieza el gobierno del presidente Lasso. Esto ante la incertidumbre, además, de cuándo efectivamente se realizará la votación, porque en las Naciones Unidas hay una serie de reglas no escritas. Una de ellas es que las elecciones de secretario general podrán ser entre mayo y septiembre y extendiendo tal vez octubre de este año. Es decir, hipotéticamente podría ser en la próxima semana, en la siguiente, ya la elección. Exacto. ¿Qué capacidad de articulación va a tener el Ecuador en estas circunstancias y frente a esa posibilidad? Claro, yo no quería tampoco poner en una situación incómoda al gobierno ecuatoriano, decir, sí, nos vamos a disparar, a hacer una campaña, cuando evidentemente esto es bastante complejo. Estamos viendo lo que pasó este fin de semana en la Asamblea. Hay prioridades de gobernanza local que me parece que el gobierno tiene que atender con toda honestidad. Claro, y además la naturaleza de su origen propositivo es distinto. Además, el objetivo final, hasta donde usted llegue, doctor Arteaga, es otro. Es la sociedad civil la que golpea las puertas que nunca se han abierto de Naciones Unidas a este tipo de propuestas. De ahí la importancia precisamente de su candidatura, doctora. Me encanta, Wilman, que usted lo haya entendido de esta forma, porque es lo que está pasando. Hay personas que dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no? Digo, no, el sentido es totalmente diverso. Sí. Y claro, uno puede parecer soñadora, pero he sido siempre así. A veces, si usted ha estado cerca en la carrera política mía, sabe que no me ha tocado fácil. Cuando el presidente Sixto Durán Ballén me propuso el Ministerio de Educación en el año 94, me dijo, tengo ganas de proponerte, pero tengo miedo. Yo le decía, ¿por qué? Porque eres mujer. Mire, en el propio presidente de la República había la duda de nombrarme porque él sentía que yo no podía hacer frente a lo que era el sindicato más fuerte de esa época. Acuérdese, la UNE, que salía en marchas, derrocaba ministros, a veces hasta gobiernos. Y entonces yo le dije, si usted se arriesga, yo también. Y claro que era un riesgo. Habíamos pasado un paro de más de un mes, 2 meses, creo, de la UNE. Había una sensación de inestabilidad muy fuerte y eso ventajosamente lo pude superar, pero no era fácil. O cuando acepté una candidatura a la vicepresidencia de la República con un hombre que sigue siendo absolutamente cuestionado, pero yo lo hice pensando, si como ministra de Educación pude hacer estas cosas, como vicepresidenta puedo hacer muchas más cosas por el país. Yo nunca tuve en mi cabeza, Wilman, el hacer una carrera política. Yo quería ser escritora. Cuando me preguntaban, estaba dedicada al magisterio y de hecho sigo dedicada a la educación prácticamente toda mi vida. Pero cuando la oportunidad se presenta y a uno le presentan un reto, yo lo asumo. Y en este caso he asumido este reto con todas las consecuencias que esto puede traer,
pero al mismo tiempo con la maravilla de poder abrir oportunidades, sobre todo pensando en la sociedad civil, pensando en las mujeres. Vemos, por ejemplo, que en estos momentos menos del 10% de los gobiernos en el mundo son liderados por mujeres, menos del 10%. Tenemos Alemania, que ya prácticamente está terminando, Nueva Zelanda, Taiwán, los países nórdicos. Son pocas mujeres, contadas con los dedos de las manos. Y sin embargo, en esos países la situación respecto al coronavirus ha sido mejor tratada que en nosotros. Entonces uno dice, den oportunidad a más mujeres, denos la posibilidad de contribuir de manera eficiente a solucionar problemas de cada uno de los países o, como en este caso, de la Secretaría General del Mundo. Presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, ecuatoriana, primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Como ya lo ha dicho usted, fue viceministra de Cultura y ministra de Educación y exsecretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Cuánto ayuda? Parte de un pequeñísimo perfil de los méritos que circundan a la doctora Arteaga en este escenario, en esta iniciativa internacional. ¿Cuánto ayuda? Wilman, a veces alguna gente piensa que yo no he tenido experiencia internacional, pero usted lo acaba de mencionar. Yo ya fui secretaria general de una organización internacional intergubernamental como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Tuve que vivir del 2004 al 2007, un poco más de 3 años en Brasil, y creo que fue satisfactorio para los países mi desempeño. Tan es así que obtuve la condecoración en el grado de Cruz Extraordinaria, la Río Branco, por parte del gobierno de Brasil, y mucho reconocimiento de los países. Y es interesante porque aprendí mucho sobre diálogo, sobre llegar a conciliar posiciones totalmente diversas entre los presidentes de la época, entre los cancilleres, y esto fue un enriquecimiento realmente, y haber conseguido objetivos muy interesantes en esa época de trabajo por la biodiversidad, por el agua, por los pueblos amazónicos, etcétera. Así es que yo diría que sí, seguramente cuando los jóvenes de Forward miraron el currículum, vieron también estos desempeños o también otros internacionales. Yo actualmente sigo siendo miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría. Estuve durante un par de años como miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, un honor que no ha tenido ningún latinoamericano, ni hombre ni mujer. Sigo siendo miembro de la Real Academia Europea de Doctores, que además puso una plataforma de apoyo a la candidatura, o soy miembro de la Panamazonía de Brasil, que inmediatamente también dieron su apoyo a esta candidatura. Entonces, qué interesante es saber que uno ha ido sembrando con trabajo, porque nada se consigue sin trabajo. Esto es importante. También el trabajo con los jóvenes en Fundación FIDAL fundamentalmente ha sido bastante exitoso. Nosotros tenemos una escuela de liderazgo en donde se educan, diríamos así, aprenden jóvenes de todo el país. Ya vamos por la 7ª promoción, este año empezamos en junio. Por la pandemia siempre hemos tenido que retrasar un poquito, antes era en mayo, pero la verdad es que nos hemos adaptado a lo online, y esos jóvenes pueden dar testimonio del trabajo que se hace en FIDAL. Tengo la suerte, por ejemplo, de ser mentora de grupos bastante numerosos de jóvenes de la India, del Protect Our Planet, del Pop Movement, como llaman estos jóvenes, y por ejemplo, el día 4 de junio voy a estar inaugurando el festival que ellos organizan precisamente en la lucha en contra del cambio climático y a favor de una sustentabilidad en el planeta. He tenido la suerte de estar con jóvenes en Polonia, con jóvenes en Azerbaiyán, con jóvenes en Bolivia, en Argentina, en diferentes partes del mundo, y esto me ha dado una visión que tal vez a uno les reenergiza, ¿no? Claro que sí. Porque siempre se ha pensado que a los jóvenes no les interesa la política, no les interesa los organismos internacionales, y ahora se está demostrando que sí les interesa, pero para mejorarla, para modificarla, para ponerla más a tono con estas generaciones de millennials, generaciones Zetas que tenemos en los tiempos actuales. Claro, participativa, eso es lo que importa, sobre todo para las nuevas generaciones. Y hoy hay un elemento también fundamental que hay que destacarlo. Mujer de la década por el Women Economic Forum. En su momento también fue declarada la doctora Arteaga de tal manera. Otro mérito más que se suma a la postulación. Es importante hablar de estos temas, doctor. Gracias, Wilman. Veo que usted se ha documentado muy bien. Sí, efectivamente en Cartagena el Women Economic Forum me declaró la mujer de la década,
Y esto sin haber estado en política, porque estamos hablando de esta década en que ya no he estado en política y eso me emocionó mucho. Actualmente también ese Women Economic Forum ha creado un grupo que se llama el G100, escoger 100 mujeres en el mundo para liderar diferentes aspectos. La idea de la creadora de este movimiento, Arvind Arora, de la India, de Nueva Delhi, una mujer extraordinaria, es reunir hasta fin de año probablemente 1 millón de mujeres, porque cada una de las 100, yo soy la número 1 en el tema de acción política para mujeres en el mundo entero. Cada una de nosotros tenemos que escoger otras 100 en el mundo. Ya ha empezado a escoger, va a estar por supuesto Paula Bertol de Argentina, quien la conocí recientemente, pero también la ex legisladora Fabiola Morales del Perú, Cristina Reyes desde el Parlamento Andino, Daliana Pasley desde la Asamblea Nacional. Se está escogiendo a estas mujeres para transformar el mundo. Entonces, soy parte de este G100, esto es algo muy reciente, pero también soy la CEO, la presidenta de un grupo que se llama, es el Club Internacional de las Mujeres, que también tiene sede en India. En India se están gestando muchos movimientos de jóvenes, de mujeres, y ellos me han localizado. A veces me localizan por el internet, a veces porque alguien les ha dado una referencia mía, pero para mí es altamente gratificante poder trabajar en estos temas, hacerlo como un voluntariado nacional e internacional que realmente me llena de enorme satisfacción. Y yo aprovecho, Wilma, para agradecer a todos ustedes. La prensa ha sido muy generosa conmigo, las redes sociales, las declaraciones de los sectores, saber que la UNE, que la FEUE, que sectores que jamás se habían pronunciado respecto de un tema internacional, de pronto lo están haciendo. O los abogados de mi provincia, el Colegio de Abogados de la SUAY, pero también 21 barras de abogados de México me han mandado comunicaciones, las asociaciones de ciclistas del Ecuador o gente en la que uno no podría imaginar. Quiero expresarles una gratitud profunda. Al margen de los resultados, yo creo que el proceso ha sido fantástico y continúa haciéndolo con estas entrevistas tan cálidas como las que usted este momento ha protagonizado y la posibilidad de ir conversando sobre temas trascendentes y positivos y propositivos que creo que tanta falta le hacen al Ecuador y al mundo. Ahora, doctora Arteaga, esta postulación suya también puede ser una linda posibilidad para ajustar, para fortalecer o cambiar y formular planteamientos desde la misma sociedad civil internacional a las Naciones Unidas para que haya una reorientación o una acción práctica y una renovación del compromiso de los estados frente a lo que usted ya citó al inicio de este grato diálogo, aquellos objetivos para transformar nuestro mundo. En el 2015 las Naciones Unidas se planteó estos 17 objetivos que distan muchísimo de ser una realidad. El tiempo transcurre, es el 2030, cuando precisamente nos tomaremos la lección, pero ya desde este momento se observa un retraso absoluto de esa agenda. La pregunta ¿es el momento también, doctor Arteaga, para decirles, miren, desde la sociedad civil, esto es lo que ustedes también tienen que apoyar? Así es, Wilman. Estamos conscientes de eso. Yo he empezado a sacar algunos artículos que están empezando a tener también réplicas en otros países. Por ejemplo, la semana pasada hablé sobre los techos de cristal, es decir, Naciones Unidas tiene que abrirse a la participación de la mujer. Este es un primer planteamiento. Hoy estoy mandando un artículo que se llama Vieja ONU, Nueva ONU, en que hablo sobre este reenfocar de aquello que era no a las guerras mundiales, pero también estoy hablando de este otro tipo de guerras como cambio climático y como la pandemia, y el reconsiderar y reenfocar a la visión femenina, diríamos así, y a la visión de la humanidad y de cada ser humano, no solamente de los países. Luego vendrá un tercer artículo sobre el rol de los gobiernos locales, porque a veces Naciones Unidas se ha enfocado solo en los gobiernos nacionales y no ha visto lo que pueden hacer los gobiernos locales. Y en este sentido, pues estoy con esta serie de artículos planteando cuál es mi pensamiento respecto del deber ser de Naciones Unidas. Esperamos que esto tenga un eco, que llegue a las autoridades de Naciones Unidas, que llegue a los gobiernos de los países y al menos se ponga a repensar en el papel de Naciones Unidas para el mundo en este siglo XXI. Por ejemplo, un punto que hoy es trascendental y que a Naciones Unidas y al señor Antonio Guterres no le hemos escuchado es precisamente
¿qué opinión tiene, por lo menos, de romper el nacionalismo de las vacunas frente a la pandemia, doctora? Así es, así es. Yo fui desde el comienzo de una iniciativa que fue, la iniciativa fue del ex primer ministro de Inglaterra, Gordon, que habló y nos pidió a muchas personas, yo firmé este comunicado dirigido a Naciones Unidas de la necesidad de la vacuna universal gratuita. Esto es fundamental, no puede quedar ni una persona sin vacunarse, además por interés propio del planeta, porque si hay personas sin vacunarse, el virus mutado o no puede rebrotar en cualquier parte del mundo, inclusive ya cuando el proceso de vacunación se haya dado. Entonces, también para evitar esa asimetría terrible entre quienes tienen mucho dinero, los países que tienen mucho dinero que pueden acaparar vacunas y otros que no tienen nada. Yo he propuesto esto y me encanta ver que el presidente Biden de los Estados Unidos ya habló, me parece que hace una semana, sobre la liberación de las patentes. Este es un paso muy importante de un país tan grande y donde están las principales farmacéuticas del mundo. Decir, vamos a liberar las patentes, porque esto implica, por supuesto, un sacrificio para las farmacéuticas que lógicamente tienen un interés normal de ganar, porque ellos han invertido mucho dinero para pagar a los científicos, para desarrollar, para hacer las pruebas, etcétera, pero es hora de la solidaridad universal. Me vi también que durante el fin de semana algunos países estaban apoyando la propuesta de Biden de liberar las patentes. Estos países son Rusia, por ejemplo, vi también el caso de Holanda, de Francia. Así es que hay una esperanza, pero usted lo dice bien, no hemos visto nunca al secretario general Guterres liderando el proceso. Es más, el rol de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ha estado bastante criticado porque no se hicieron las investigaciones, porque no se crearon las alertas, porque ha habido mucho vaivén en decir si mascarilla, no mascarilla, si vacuna, no vacuna. O sea, una dubitación que es muy riesgosa para el planeta. Así es que sí, yo creo que Naciones Unidas tiene que ser mucho más proactiva en temas como este de la vacuna universal gratuita y otros que se han mencionado. ¿Desarrollará ya en acciones operativas visitas a distintos lugares del planeta? ¿La doctora Arteaga estará precisamente en esa cruzada mundial? A ver, ahora es difícil por el tema de la pandemia. La capacidad de moverse de un país a otro está bastante limitada, además por los riesgos que uno tiene de contraer la dolencia. Y en esto hay que ser cuidadoso. Sí, en junio voy a estar en Barcelona, invitada por la Municipalidad de Barcelona para participar en un evento importante de nivel global. Eso es lo que tengo previsto, no más, porque indudablemente ahora la mayor parte de cosas las hacemos vía online. Yo creo que ese es un aprendizaje que le ha quedado al mundo, es decir, va a haber indudablemente menos viajes, por más que se habla de un regreso a una normalidad, a una nueva normalidad, dice la gente. Yo prefiero hablar y hice este planteamiento. Justo la semana pasada tuve un panel con los miembros de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y yo hice el planteamiento de ir no a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad, es decir, mejorar los parámetros que teníamos antes de la pandemia. Esa es la aspiración. Así es que tendré muchas reuniones, las sigo teniendo todos los días, entrevistas, diálogos, paneles, conferencias con todos los lugares del mundo, desde aquí, desde la casa, porque esa es la forma en que estamos ahora participando. ¿Cuáles son los idiomas comunes con los que precisamente se comunica? Porque de repente habla con el mundo árabe, de repente habla también desde la India, en fin. Entonces, yo las diría que circunstancias son difíciles y es un desafío para su conocimiento idiomático. Sí. Hay un lenguaje universal que es el inglés, indudablemente. Usted puede estar, y esto ha sido mi experiencia, yo he dado conferencias en China y las he dado en inglés. Yo antes de la pandemia iba cada año a China para participar en un evento enorme de maestros. A veces he tenido 15,000 directores de escuela participando directamente y esto ha sido fantástico. Imagínense, además de las pantallas gigantes, y ellos ya hacen la traducción con inteligencia artificial, ¿no? Estos son avances que antes no se tenían. Entonces yo diría que el inglés para mí ha sido una lengua que me ha permitido y me permite estar en contacto con cualquier país del mundo. Mire, justamente estaba mirando una noticia que me llegó a través del WhatsApp de que una persona que me había invitado a dar una charla para Irán, una república musulmana,
Actualmente él, que era ministro de Turismo, está candidato para ser la máxima autoridad en su país, en Irán, y me lo estaba comunicando. ¿En qué idioma? En inglés, evidentemente, ¿no? También tengo la suerte, por haber vivido en Brasil, de hablar, de defenderme, digo yo, en portugués, y esto me permite un gran ingreso al mundo grande que es el Brasil, ¿no? Claro. Que es casi un continente, parece un subcontinente. Así es que con inglés, portugués y español me estoy batiendo, y creo que esto me habría gustado aprender más idiomas. Mi hija sí habla 9 lenguas, ¿no? Es enorme su conocimiento, pero tal vez en la época en que yo estudiaba en Cuenca no había todas esas facilidades. Aprender inglés ya era una hazaña, y lo hice porque el centro americano donde se daban clases quedaba a una cuadra de mi casa. Entonces mis papás, para que yo me entretenga en la tarde, me pusieron allí, y esto ha sido una maravilla, porque yo nunca tuve la oportunidad de hacer intercambio como ahora es tan común entre los jóvenes, de ir a estudiar en Estados Unidos, en otros países. Ni la economía daba, ni era lo usual, ¿no? Así es que, bueno, doctora, inglés, español y portugués. La mejor de las suertes, y muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias, Wilman, a usted y a todos quienes me escuchan, y a seguirnos cuidando. Buena suerte a la doctora Rosalía Arteaga, hoy precisamente postulada hacia la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Muy amable, doctora. Gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.